que disfrutéis todos de una gran sesión. Fenomenal, José, pues muchísimas gracias. Muchísimas gracias a Ana, porque que quien sigue y quien persigue la consigue, y esto ha sido sin duda Ana, porque me ha escrito, me ha llamado, soy amiga de su hermana, de su hija, y entre las dos he notado ahí la presión, y digo, gracias a ella, hoy esto es posible. Así que vamos a disfrutar de esta media hora larga que tenemos primero, y luego rato de preguntas o de coloquio que pueda surgir entre nosotros, o cuestiones varias que pueden surgir. Pero sí que me gustaría que tuvieseis cada uno de vosotros como la mente muy abierta. Supongo que alguno habrá oído a mi padre, habrá escuchado o leído algo de mi hermana Marian, pero que sea como un rato para decir, vale, en clave de qué o de cómo estoy yo a nivel psicológico en mi empresa. Y es que una de las cuestiones que hay que plantearse es qué es salud mental y al mismo tiempo qué es enfermedad mental. A mí hay mucha gente que me dice, no, Isabel, yo no estoy enferma mentalmente, yo no tengo ninguna enfermedad psicológica, yo no tengo que ir al psiquiatra. Cuidado, cuidado porque al final eso hace mucho daño, pero también es verdad que eso es estigmatizar. Y yo siempre lo digo, no es lo mismo la enfermedad que la salud psicológica, la enfermedad mental que la salud psicológica. Yo hace muchos años escuché de mi padre que decía que la salud es el silencio del cuerpo. Si a ti te preguntan una definición de salud, ¿qué es para ti la salud? No tener ninguna enfermedad. No tener ninguna enfermedad. Sí, pero la enfermedad, ¿qué es una enfermedad? Porque hay gente que me dice, no, pues yo me duelen muchísimo los riñones, o sé que tengo los riñones mal, pero no me duelen. Eso significa que no estoy enfermo. Cuida. Entonces, realmente la salud es el silencio del cuerpo. ¿Qué ocurre? Que la salud psicológica no es que no nos pase nada, sino que a nivel psicológico nosotros sabemos y podemos gestionar lo que ocurre a nuestro alrededor. Eso sí, teniendo en cuenta una serie de variables y de factores, como pueden ser mi forma de ser, mi temperamento, mi carácter, la gente que me rodea, cómo estoy, de dónde vengo. Entonces, qué importante es que sepamos esta diferencia tan grande. Las enfermedades psicológicas, hombre, pues tienen un calado, digamos, pues mucho más potente y pueden ser desde una depresión, una ansiedad, algún trastorno de la personalidad, tener, pues, ser bipolar o ya, pues, enfermedades psicológicas de mayor intensidad, digamos, como puede ser, pues, sufrir de una esquizofrenia, una esquizotipia, un esquizoide, bueno, paranoias, alucinaciones, todo esto que, bueno, pues en las películas es interesantísimo, pero en la vida real hace sufrir enormemente. ¿Qué pasa? Que el COVID, yo siempre digo que ha tenido una sola cosa buena, y es que ha normalizado la salud psicológica, es decir, ha normalizado la necesidad de la salud psicológica. Y eso viene al otro punto, es decir, nosotros en la consulta hacemos un trabajo, yo estoy, como ha expuesto José, yo estoy trabajando con mi padre, con mi hermana Marian, hacemos un trabajo muy dinámico entre los tres, en donde pues todo el mundo que viene a la consulta siempre es visto por dos profesionales. Y nosotros hacemos un trabajo, como digo yo, de lo más profundo, porque al final es meterte en la personalidad pues de ese paciente, de esa persona que tenemos delante, para entenderle, para comprenderle, para que se comprenda, y al mismo tiempo haciendo pues toda una historia del pasado, en ocasiones abriendo heridas, abriendo traumas, yendo a puntos pues, que pueden doler más y también con cierta proyección del futuro. Es decir, en el punto en el que estoy yo, ¿cómo me quiero yo proyectar hacia el futuro? Yo siempre lo digo, la gente que vive siempre en el pasado, la gente que vive instaurada en el ayer, termina depresiva. O teniendo depresión o como personalidad depresiva o negativa. Mientras que los que viven constantemente en el futuro, proyectándose al futuro, qué voy a hacer mañana, lo que tengo que hacer, y yo querría, y yo tal, termina teniendo pues o ansiedad o una personalidad ansiógena, una de dos. Entonces, qué importante es que sepamos vivir el momento presente gestionando aquellas cosas que pasan o que nos pasan a nuestro alrededor. Entonces, yo siempre lo digo, la no gestión de esa salud psicológica o el no manejo correctamente de mi entorno a nivel psicológico y emocional hace que al final me rompa y esa ruptura puede ser tanto física como psicológica. Y esto nosotros lo hablamos muchísimo en consulta. Si uno se traga las emociones, si uno pasa de su corazón o pasa de sus sentimientos, de una u otra forma el cuerpo las saca, las expresa. Y de ahí que si yo me trago las emociones, mi cuerpo las grita. Y esto se sabe. A día de hoy estamos en un mundo en donde muchísimas enfermedades son fruto de temas psicológicos o emocionales no bien gestionados. De hecho, la Universidad de Harvard hace 7 años ya sacó una investigación interesantísima en donde demostró que más de un 70% de los cánceres de mama son porque esa persona ha vivido algo de gran impacto emocional
12 meses antes, 18 meses antes. Por eso, que nos demos cuenta que todo lo que pasa a nuestro alrededor, o gran parte de lo que pasa a nuestro alrededor, con nuestra capacidad psicológica, con nuestra forma de ser y con nuestra gestión, afecta e impacta directamente en todas nuestras células. Y esto es una de las cosas que empezó a investigar mi padre hace ya muchos años y que ahora pues mi hermana Mariana cogió la batuta, que es lo que hace que vivamos en clave de intoxicados de cortisol, es decir, demasiado hiperalerta. Demasiado hiperalerta de todo lo que tenemos que hacer, de todo lo que podría salir mal, de las cosas que pensamos que tienen que cambiar, de todo lo que es mejorable. ¿Y qué pasa? Insisto, que nos rompemos. Por eso hago muchísimo hincapié en ese conocimiento propio, personal, de decir cómo soy, qué cosas me afectan, es decir, cuáles son mis factores de estrés y al mismo tiempo cómo se cambia mi personalidad. Es decir, si yo soy obsesivo o si yo soy hipersensible ante mi factor de estrés, que puede ser mi jefe, mi cuñado, mi suegra, mi suegro, ese amigo o mi madre, ¿cómo cambia esa forma de ser? Pues el obsesivo, en muchas ocasiones, pues entra en pensamientos bucle. Y mira lo que me ha hecho mi jefe, y tú te puedes creer, y es que tal, y es que no nunca piensa en mí, es que no es un jefe, es que no es un líder, es que no es un tal, es que... Entonces, de esos pensamientos bucle, ¿a dónde se va mi forma de ser? ¿A dónde se va mi cerebro? Y esto es lo que se llama en psicología las vías de escape, es decir, ¿a dónde tiende mi cerebro en momentos malos a irse? Masajes, compras, alcohol, comida, sexo, porno, viajes, redes sociales. Es decir, ¿qué necesita mi cerebro en esos momentos malos a nivel de dopamina? Y al mismo tiempo, el decir, vale, esa dopamina no me recupera. Esa dopamina me desfoga, me hace tener ese pico dopaminérgico, pero realmente no vuelve a ponerme en mis niveles basales, es decir, a ponerme bien. Y entonces al mismo tiempo decir, venga, ¿qué me recupera? Por eso, nosotros siempre recomendamos, oye, prevención psicológica. Y eso realmente es salud psicológica. Prevención psicológica es el conocerme, el gestionarme y saberme gestionar, que no significa que no me pase nada, que no significa que de repente no sea una persona que no sienta ni padezca. Error. Siento y padezco, pero ese sentir y ese padecer lo sé gestionar y lo sé lidiar. Y si yo siento que estoy frustrado, no me pongo irritable y no me pongo a gritar, sino que sé que estoy frustrado, lo analizo, lo acepto, lo saco, oye, estoy frustrado y al mismo tiempo digo, venga, ¿qué me viene bien? Enfrentarme a eso que me frustra, no evitar el conflicto y al mismo tiempo un buen libro, escribir, hacer algo de deporte, quedar con amigos. Entonces, cuidado, prevención psicológica es salud psicológica y esto es lo que nos va a ayudar a que nosotros podamos lidiar con lo que nos pasa en el día a día. Enfermedad psicológica, en el momento en el que yo ya me he roto, en el momento en el que yo por no haber podido asimilar, gestionar o controlar, no me gusta la palabra controlar, pero sobre todo gestionar aquello que me ha ido pasando, termino rompiéndome. Porque, insisto, la ansiedad y la depresión son la punta del iceberg. Yo siempre digo que es la causa de algo que ha ocurrido. Y normalmente en temas psicológicos es un algo que ha ocurrido sostenido en el tiempo. Normalmente, ante grandes impactos psicológicos, la respuesta que tiene nuestro cerebro no es inmediata. Menos en el estrés postraumático inmediato, por regla general, nuestras respuestas no son inmediatas. La ansiedad viene después de un momento, de un pico de, bueno, pues de mucho estrés, pero no ipso facto, sino es en el momento en que mi sistema nervioso parasimpático se ha activado. Sistema nervioso simpático, el de activación, el que me pone en guardia, el que me hace hacer las cosas. Venga, tengo esto, tengo la reunión, tengo que exponer, tengo que hacer la col, el dilegar, mientras que el sistema nervioso parasimpático es cuando ya pasó el simpático y entonces como que estabiliza otra vez mis niveles. Y como mi sistema nervioso simpático ha estado tan a lo bestia, el parasimpático desencadena una crisis de ansiedad, un ataque de ansiedad, fobias de impulsión, cualquiera de estas cosas. Y por ende tengo ansiedad o tengo depresión. Por eso insisto, la ansiedad y la depresión son esa punta del iceberg que se ve a algo psicológico y de personalidad que no ha seguido bien gestionado. Entonces, ¿por qué puede ocurrir esto? A mí muchas de las veces hay gente que me dice en consulta, pero Isabel, ¿y entonces por qué a mí esto me pasa? Bueno, lo primero es que tenemos que saber que en los temas psicológicos, como en muchos temas físicos, la genética tiene un punto. Es decir, psicológicamente, pues nosotros también, bueno, pues hemos heredado de un padre, de una madre y de unos abuelos. Y eso al final va calando. Y aquí sí que tengo que hacer mención sobre todo a dos diferenciaciones. La primera es al tema del carácter. Es decir, ¿qué es el carácter y qué es el temperamento? El temperamento es aquello que nosotros recibimos intrínseco de nuestros padres y que es 100% genético. Y el carácter puede ser primario o secundario. ¿Eh? Y esto
De hecho, cuando yo tengo 2 niñas pequeñas y cuando nacieron decían, vaya personalidad tienen. Es verdad, bueno, pues que las dos, no sé a quién habrán salido, pero se las veía digamos, con pulsión psicológica. Pues eso es el temperamento. Cuando la gente se refiere a vaya personalidad, se están refiriendo al temperamento. Luego tenemos el carácter. Y el carácter tiene una parte que es genética y una parte que es adquirida, o sea, que es ambiental. De hecho, el carácter es la unión del temperamento con lo que me va pasando en el entorno. Y hay 4 tipos de caracteres. Está el nostálgico, el flemático, el melancólico y el colérico. Entonces, bueno, pues ahí hay que verse. Normalmente se puede ser una mezcla de los 4, pero sí es verdad que por regla general se tiene más de uno que de otro, es decir, se suele ser más colérico que melancólico. ¿Hay momentos de melancolía? Se puede perfectamente, pero se tiende a ser más primario que secundario, más activo que pasivo, más introvertido que extrovertido. Al temperamento, insisto, está el carácter y lo tercero es la personalidad. Y la personalidad es la unión de estas 2 anteriores con cómo yo voy gestionando lo que me va pasando en mi vida. Y entonces en la personalidad entra cómo evito o no evito los conflictos, o cómo voy o no voy a los conflictos, o cómo estoy o no estoy en los conflictos, o al mismo tiempo cómo estoy ante momentos de tensión, o cómo estoy o con qué disfruto. Entonces, bueno, pues ahí hay personas que pueden tener más desarrollado el hemisferio izquierdo, el de la lógica, la razón, el pensamiento concatenado, el orden, la rigidez. Sin embargo, fruto de que pues les gusta más pintar o les gusta pintar y van pintando a lo largo de su vida y disfrutan con la pintura, el hemisferio derecho también se va estimulando y entonces pues hay un punto que, siendo más de hemisferio izquierdo, también tienen bien activado y en buen funcionamiento, digamos, todo el hemisferio derecho. Lo perfecto es utilizar todo nuestro cerebro, hemisferio izquierdo y derecho, utilizarlo de forma superior, es decir, con la corteza prefrontal bien activada, que es controlar mis impulsos, obedecer a la voluntad, tener un pensamiento concatenado, un pensamiento lógico. Es decir, es como la parte de nuestro cerebro que nos hace superiores a los animales y hay que evitar digamos, el funcionamiento del cerebro más interior o más profundo, porque ese es solo emoción. Y luego al mismo tiempo hay que evitar estar constantemente en guardia, en modo hiperalerta, en lo que se llama el cerebro de atrás, el cerebro reptiliano, que es el de la supervivencia, el de las necesidades básicas. Y sin embargo hay que utilizar, digamos, todo lo que tenga que ver con la parte frontal y todo el recubrimiento del cerebro, que es lo que nos hace disfrutar, conectar con las cosas, tener empatía, bueno, pues hacer las cosas bien. Cuando estoy en modo supervivencia es en modo salgo corriendo, en modo checklist, en modo to do, y eso me hace pues perder esa conexión con el resto, el poder disfrutar de las cosas, bueno, pues como digo yo, el poder disfrutar de aquellas cosas que me rodean en el día a día. Por eso, insisto en ese tema genético. Yo he visto pues muchas familias de bipolares, igual que hay familias pues, que tienen dermatitis atópica, en unos la tienen más severa y en otros menos severa. En psicología también la genética pues, tiene un poco bueno, pues, su punto importante que hay que tener en cuenta. Hay enfermedades, yo siempre digo, sobre todo a nivel psicológico, que pueden o no desarrollarse, pero lo que sí que tenemos que ser conscientes es si somos o no portadores de cierta carga viral psicológica. Y con esto me refiero a que, hombre, si yo tengo una madre bipolar, si yo he tenido un tío bipolar y si yo he tenido un abuelo bipolar, quizá yo ahora mismo no soy bipolar, pero está claro que genéticamente sí llevo ese gen, en mi genoma sí llevo ese gen, esos telómeros que pueden o no desarrollar, que yo tenga, que pueden o no desarrollar mi bipolaridad. Ahora bien, ¿qué desencadena una bipolaridad? Y ahora os lo cuento. Y este sería el segundo factor, es decir, el cómo vivo yo, es decir, mi forma de vivir. Y entonces en el caso de los bipolares se ve muy claramente. Un bipolar puede o no brotar, es decir, se puede tener una fase eufórica, una fase de estar muy maníaco, de hacer un montón de cosas, un punto de genialidad, de tener muchas ideas, en el momento en que no duerme, en el momento en que utiliza psicoestimulantes, en el momento en el que lleva una vida demasiado hiperalerta, demasiada actividad. Entonces, bueno, pues en ese sentido mucho cuidado. Entonces, insisto, parte de la genética, al mismo tiempo, cómo soy, es decir, cómo es mi personalidad. Entonces, saber que si yo soy muy activo, yo puedo ser hipertímico, que es una forma de ser en donde esa persona vive muy activamente, hace muchísimas cosas, su cerebro no para en ningún momento, percibe todo lo de su alrededor. Entonces, bueno, pues
si yo soy de esta forma, que aprenda a saber cómo vivo. Y este es mi tercer punto. Es decir, una de las causas a día de hoy que más desencadenan los temas psicológicos es la forma de vivir. Y a mí, hay gente que me viene a la consulta, el otro día yo veía a uno que es, bueno, pues está bueno, pues presidente de una empresa y trabaja muchísimo. Y me dice, no, pero Isabel, si yo llevo viviendo así 45 años. Le digo, ya, pero es que ahora tu cuerpo ha dicho, hasta aquí. Venía además a la consulta porque ha ido al internista, ha ido al oncólogo, ha ido al neurólogo, bueno, se ha hecho todo un paseo a todo tipo de médicos y me dicen, mira, Isabel, me han dicho que tengo que venir al psicólogo. Me lo han dicho los 8 médicos a los que he ido, entonces, bueno, pues aquí estoy. Entonces, me hizo como mucha gracia porque, entre comillas, no creía en nada de los temas psicológicos o psiquiátricos y tiene un problema muy severo y es que en los últimos 2 años ha adelgazado 50 kilos. 50 kilos, pero que es, de repente no como y me sienta todo mal, y de repente como y también me sienta todo mal, y de repente viajo y me sienta todo mal. O sea, todo su cuerpo está hablando a través del estómago, es decir, el eje cerebro-intestino está hiperunido y en este caso es uno de sus grandes problemas. Entrando en su vida, en su personalidad, una de las cosas que descubro es que efectivamente se pasa 350 días al año viajando. Entonces me dice, no, Isabel, es que no lo puedo comer. Y luego, fenomenal. Pero entonces que sepas que tu estómago así va a seguir, fruto de que tu cabeza así va a seguir, fruto de que tu vida así va a seguir. Entonces, mucho cuidado. Yo te puedo dar un ansiolítico, yo te puedo ayudar, yo te puedo dar pautas, pero esta es la clave. Entonces, ¿cómo vivimos? Y entonces ahí yo siempre tengo como 5 cosas que a todo el mundo le digo, oye, para tu día a día, que las tengas muy claras y sobre todo que las tengas muy a mano. La primera de todo es el tema del sueño. El sueño es uno de los primeros desestabilizadores psicológicos que existen a día de hoy. Entonces, que cada uno de nosotros analice, oye, ¿y cómo duermo? Me cuesta coger el sueño, me cuesta mantenerlo, tengo microdespertares, me despierto cansado. Oye, que duermo fenomenal, perfecto. Pero saber cómo afecta el sueño. Normalmente cuando la gente no duerme, al día siguiente suele estar más cansado, más torpe, con menos lucidez de ideas. Y de hecho, bueno, pues ser consciente que eso afecta enormemente. Yo se lo digo mucho a las madres que están días enteros, semanas enteras sin dormir porque un niño ha llorado, porque el otro tal, porque uno ha venido al cuarto, porque no es que, oye, muchísimo cuidado. Porque uno pone el chip de, venga, otro día, y sigo. Cuidado. Entonces, tengo otro paciente, por ejemplo, que me dice, no, yo, Isabel, cuando duermo 5 horas es lo perfecto. Tengo muchísima lucidez, tengo el punto de cansancio perfecto, tengo las ideas claras. Bueno, insisto, ahí cada uno tiene que cogerse el punto y decir, ¿cómo me afecta a mí el sueño? Lo segundo es el tema de la comida. ¿Cómo me afecta o no comer? Y al mismo tiempo, ¿cómo me percibo yo si como o no como? Entonces, yo, por ejemplo, pues las personas que me vienen a la consulta con trastorno de la alimentación, sean bulímicas, sean anoréxicas o anoréxicos, el otro día me venía una anoréxica y me dice, Isabel, estoy feliz. Digo, ¿por qué? ¿Qué ha pasado? Y me dice, llevo sin comer 2 días. Claro, el estado de ánimo, mm, fruto de cómo ella percibe el tema de la comida, le hace, bueno, pues estar un poco más arriba. Luego tiene un gran bajón y luego entra en las depresiones, pero en ese momento ella, su estado anímico está muy ligado a la comida. Entonces, que cada uno de vosotros analice y que diga, a ver, ¿a mí cómo me afecta la comida? Entonces, insisto, oye, he comido y estoy claro de ideas y puedo seguir, fenomenal. Oye, mira, es que acabo de comer y estoy pesado, estoy torpe. Bueno, pues saber un poco cómo nos afecta. Lo tercero es lo que yo llamo drogas. Y en drogas meto drogas duras, meto pues, el metilfenidato, pero también el café, el alcohol, el té. Es decir, cómo con la ingesta de ello yo me veo cambiado o a mí me afecta. Porque pongo un ejemplo, imaginaros que uno no ha dormido. Ese día no ha dormido, pues porque, yo qué sé, el hijo no le ha dejado dormir. Y entonces se despierta y dice, venga, no pasa nada, pues venga, me tomo 3 cafés y total, hay que tirar, venga, para arriba, para adelante. Y me he tomado 3 cafés, el café es astringente, entonces no tengo hambre. Y entonces me planto de repente a las 12 del mediodía en el despacho o en el trabajo, en donde no he dormido, no he comido y estoy muy nervioso. Estoy en un punto en donde mi cerebro percibe todo con muchísima intensidad, pero a modo de sensibilidad que todo, insisto, pues molesta. Entonces, cuidado, cuidado porque ese día lo que está claro es que la gente a mi alrededor me va a afectar, que tal y como yo haga las cosas voy a estar más o menos torpe, no voy a estar fino. Otros factores a tener en cuenta importantísimo, todo lo que tenga que ver con los temas médicos, es decir, la bioquímica, medicación.
si me tomo no probióticos, si me tomo no, bueno, pues ahora todos los complementos o todos los suplementos alimenticios que se dan, o incluso la propia medicación que uno puede estar tomando. Con medicación no digo solo psicofármacos, sino incluso a nivel de antihistamínicos, un ibuprofeno. Yo tengo un paciente, por ejemplo, que cuando se toma ibuprofenos se atonta, el ibuprofeno le atonta. Entonces, bueno, saber cómo me afecta de una u otra forma, porque si yo no he dormido, no he comido o no he desayunado y me he tomado 3 cafés, me duele la cabeza y me tomo un ibuprofeno y estoy cansado, ese día, cuidado con cómo estoy yo y insisto, y en lo que hago. Y por último, todo el tema de las hormonas, es decir, el saber en qué momento estoy, en las mujeres, pues todo el tema de la ovulación, el tema de la progesterona, y en los hombres, lo que yo llamo los 5 días del guapo subido. Es decir, los hombres tenéis 5 días en donde 4, 5, 6 días en donde tenéis un chute de testosterona brutal. Y ese día es, yo soy más fuerte, yo puedo, yo soy más valiente, tengo claridad de ideas y hay una hiperestimulación de la corteza prefrontal. Entonces, como que se abre un mundo de, pues eso, de atención, de concentración, de voluntad. Entonces, que tengáis como estas 5 cosas muy en mente y al mismo tiempo el tipo de personas con las que me rodeo, si son o no factores de estrés, si son o no tóxicos para mí o si son vitamínicos para mí, porque eso de una u otra forma va a afectar directamente en cómo yo estoy y por ende en mi salud psicológica, en mi psicología. Entonces, si yo duermo muy poco, porque estoy en no es vuestro caso, pero si yo estoy en un fondo de inversión y estoy constantemente hiperestimulado, al mismo tiempo como duermo 3 horas, estoy a cafés o estoy a otras drogas que obviamente no son recomendables, saber que la probabilidad de que yo tenga un brote psicótico o de que yo tenga una fase maníaca o que incluso tenga fases de intoxicación de cortisol con luego bajones de ánimo es infinitamente mayor. Pero al mismo tiempo me voy al otro extremo. El estar en casa todo el día sin relacionarme, soledad e inactividad, es un binomio que hace muchísimo daño, sobre todo cuando la soledad y la inactividad son no deseadas. Y eso al final, insisto, pues nos termina rompiendo muchísimo. Entonces, ¿por qué os cuento todo esto? Porque de cómo estemos cada uno de nosotros va a afectar y va a impactar directamente en nuestro trabajo. Nosotros, mi hermana Marian, otra de mis hermanas y otro socio, hemos creado una empresa que se llama Ilusio, que la creamos en el 2016, en donde lo que hemos creado es una consultora de emociones. O sea, nosotros vamos a las empresas y analizamos a nivel emocional cómo está la empresa. Y a nivel emocional es cómo es la personalidad de cada uno de los miembros, cómo se encuentran a día de hoy, cuáles son las personas tóxicas, cuáles son las personas vitamina, al mismo tiempo cuál es la dinámica, qué es lo que está pasando. Es decir, hacer todo un trabajo de prevención psicológica en las empresas o en los departamentos, dependiendo de lo que nos pidan, pero sobre todo para que ellos estén bien y puedan rendir mejor, se puedan concentrar mejor y puedan dar lo mejor de sí mismos. Porque no nos engañemos, el ser humano es un ser único. No podemos separar mi vida profesional de mi vida personal o de mi vida sentimental. Entonces, de que yo estoy bien en un ámbito, lo voy a estar bien en el otro y viceversa. Por eso, insisto, somos un cómputo general en donde tenemos que ser conscientes de la importancia que tiene que nosotros nos trabajemos a todos los niveles y no pensar, como yo alguna vez lo he escuchado, ya no, pero hace tiempo en la consulta, no, es que yo no tengo que ir al psicólogo ni al psiquiatra porque yo no estoy enfermo, porque a mí no me pasa nada. Ojo, eso yo escuché también hace un tiempo que decía, no, estos que son para los médicos de los nervios. Bueno, no porque no solamente la gente que está nerviosa viene a la consulta, sino, insisto, el saber gestionarnos y cómo esto. Entonces, ¿cómo podemos hacer para que a nivel empresarial seamos conscientes de si estamos bien o no estamos bien? Lo primero de todo es, tenemos que hacer lo que se llama autoconocimiento. O sea, saber cómo son. Os he dicho antes la importancia que tiene el que yo me conozca y que sea, bueno, pues conocedor de mis factores de estrés, de mi evolución, de mis vías de escape, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cómo estoy yo? ¿Cómo estoy yo en mi lugar de trabajo? Yo tengo gente que es nombrar el trabajo y ya me entran en bucle, qué horror, qué horror, qué horror, qué horror. Bueno, ¿cómo estoy yo en el trabajo? ¿Cómo es el ambiente? Es decir, ¿yo estoy mal en el trabajo por mí o por mi ambiente? Y entonces el ambiente, yo siempre lo digo, hablas con la gente, ¿cuánto sabes de tu compañero? ¿Cuánto sabes de esa persona que tienes enfrente? O de esa persona que ves todos los días. ¿Está casado, no está casado? ¿Tiene hijos, no tiene hijos? ¿Qué hobby tienes? Entonces hay gente que me dice, no, Isabel, eso es del ámbito personal. Hombre, no te estoy diciendo que le vayas a preguntar si está enamorado o no de su mujer. Te estoy diciendo que hables con esa persona que tienes delante, los hobbies que tiene, lo que ha hecho el fin de semana, si tiene o no hijos. Ahí siempre hay un punto en donde quizás sea un poquito más personal, pero hay un montón de preguntas que no son tan personales. Y a mí,
Yo siempre cuento una anécdota cuando empecé a salir con mi marido, él trabaja en un despacho de abogados, y me acuerdo que le pregunté, bueno, ¿y este socio y está casado? Ah, ni idea. Le digo, ¿pero cómo que ni idea? Ah, no, no, es que no sale de su despacho. Entonces yo me acuerdo que alucinaba y le digo, bueno, ¿y esta otra tiene hijos? "Ah, no lo sé". Le digo, pero no tiene un marquito, una foto en su mesa. Vaya por delante que estamos hablando ya de hace casi 8 o 9 años, en donde, bueno, pues el teletrabajo pues no estaba tan al orden del día. Me decía mi marido, ah, pues no tengo ni idea. Me acuerdo que yo le preguntaba, bueno, ¿y qué ha hecho tu compañero de despacho el fin de semana? Ah, no, ni idea. Entonces, mucho cuidado porque pasamos gran cantidad de horas con gente a nuestro alrededor de la que no sabemos nada. Entonces, que le preguntemos, oye, ¿qué tal tu fin de semana? ¿Y qué has hecho? Ah, ¿y te has ido de excursión? Mira, ¿y dónde te has ido de excursión? Al campo, ¿pero te gusta el campo? Sí, sí, sí. Ah, pero que te gusta si es demasiado, pues habrá un momento dado que el otro te dirá, mira, no, es una cosa nuestra. Bueno, pues ya está. Pero que nos demos cuenta que al final, para que la gente esté bien, es porque hay unión, hay cohesión. Y hay cohesión entre los del mismo nivel y también entre los de arriba. Y esto es importantísimo. Vosotros como cabezas, como consejeros, como directores, como lo que seáis, el que os planteéis y digáis, ¿cómo me perciben los de abajo? Y esto lo hablo muchísimo en psicología. Hay tres yoes. Lo que yo soy, lo que yo enseño y lo que la gente ve. Normalmente en Ilusio, cuando nosotros hacemos bueno, pues, todo este estudio de la empresa o del departamento o de lo que nos llamen, yo siempre hago la misma pregunta. Oye, ¿cómo crees que te perciben? Y alucinaríais, o sea, las respuestas tan sumamente dispares que yo recibo. Yo tengo el director del departamento que me dice, no, yo pues, soy una persona súper cercana y súper disponible y súper dicharachero. Y los 7 de abajo, frío, distante, bueno, es que te dice 4 palabras y vamos, te cruje. Entonces, bueno, que cada uno de vosotros, insisto, en el nivel en el que estéis o en el ámbito en el que os encontréis, ¿cómo creéis que os perciben los de vuestro alrededor? Porque yo siempre digo que eso es un punto como clave de, oye, ¿cómo estoy? ¿Cómo estoy en el trabajo y al mismo tiempo cómo están en mi ambiente de trabajo? Y luego, por otro lado, el que normalicéis no tanto ya los temas psicológicos, sino hablar de autoconocimiento, hablar de cómo os encontráis psicológicamente. Oye, pues hoy estoy un poco más frustrado. Me cuando hay gente que, sobre todo más en el sector masculino, que les digo, mira, tienes que empezar a hablar de emociones. Claro, todo el mundo me dice, no, es que, ¿y qué digo? Que de repente que estoy triste, que estoy deprimido, que la vida es lo peor. A ver, ni tanto ni tampoco. Cuando digo de hablar un poco de emociones es, pues hoy estoy un poco más frustrado porque este trabajo no me ha salido bien. Oye, mira, hoy es que estoy de un irritable, de verdad, me han mandado 3 o 4 cosas y es que estoy que salto. Pero para poder decir eso, primero hay que tener mucho conocimiento de si me he enfadado o no con mi mujer, si me he enfadado o no con mis padres, con mis hermanos, con mis hijos, Entonces, insisto, el que vosotros digáis, oye, normalizo por mi vocabulario y por mi forma de estar todo lo que tenga que ver con los temas psicológicos. Entonces, ¿qué podemos hacer para que no se rechace la salud psicológica, sobre todo en un ambiente empresarial que suele ser más frío, más distante, menos emocional? Pues yo lo primero de todo siempre digo es, uno, ser consciente, cada uno de nosotros, lo importante es el cuidarse a nivel psicológico. Yo no puedo normalizar algo si primero no lo normalizo en mí mismo. Entonces, ¿qué significa esto? Oye, que es bueno ir al psicólogo, que es bueno ir al psiquiatra. No es bueno hacerse dependiente. No es bueno que todo pase por el psicólogo o el psiquiatra, pero que de vez en cuando hay en ocasiones que es necesario. Y es necesario, aunque solo sea para que me digan, oye, pues bien, oye, cuidado en este tema de indecisión, oye, cuidado con tu personalidad obsesiva, oye, a cuidar más a tu mujer o a cuidar más a tu marido, pero aunque solo sea para una ITV psicológica, es fundamental hacerlo de vez en cuando. Igual que yo no voy al dentista solo cuando me duelen los dientes, sino, oye, pues para hacer un chequeo, o yo no voy al médico cuando ya me duele algo, sino, pues insisto, para hacerme esos chequeos, pues a nivel psicológico, 3/4 de lo mismo. Yo tengo un paciente que es muy gracioso porque ahora ya he empezado a trabajar en una organización muy grande, vamos, son muchísimos a nivel España, pero es verdad que es una empresa, como digo yo, todo hemisferio izquierdo. No se habla de una emoción, rígidos, todos estupendos, la mitad son ingenieros.
Y entonces él empezaba a decir, no, pues no, bien, la verdad es que bien, oye, que tengo que ir al psiquiatra, que voy al psiquiatra, oye, que voy al médico, que voy al psiquiatra. Y entonces, en un momento dado, uno de sus jefes le dijo, oye, mira, deja de decirlo, porque es que la gente va a pensar entonces que es que estás fatal hombre, con las responsabilidades que tienes y el puesto que tienes. Y entonces, claro, él abrió los ojos y le dijo, no, no, si es que yo voy para que me ayuden, pues para que me den otra visión de mí mismo en cómo estoy en mi día a día, pero no estoy, vamos, no creo que esté enfermo ni muchísimo menos. Entonces, el jefe este a las 2 o 3 semanas le dijo, oye, pues me parece muy interesante esto que me has dicho, pero entonces, a ver, háblame de esto a lo que tú vas. Y entonces le dijo, no, pues mira, simplemente pues yo explico cómo estoy y quiero como otra visión de cómo me ven, de cómo me ven, de cómo actúo, de cómo me ven en cómo yo estoy, de cómo yo percibo, de cómo yo me relaciono con el entorno. Entonces, bueno, que ahí, insisto, lo primero es concienciación propia de la importancia que tiene. Entonces, el pensar, no, a mí es que yo no lo necesito, probablemente no hay una enfermedad, obviamente, pero ¿y por qué no el decir, venga, pues eso, una ITV psicológica? Y lo segundo es hablar, normalizar. Yo siempre digo que una cosa se normaliza en el momento que se habla. Entonces, desde si yo estoy enfadado con mi marido o con mi mujer, para normalizar la situación, para hacer que aquello sea más cómodo, hablarlo, la comunicación. Qué importante es comunicarse. Entonces, insisto mucho en, oye, no, pues mira, estoy más triste, hoy estoy más irritable, esto me ha salido mal, en esto no he estado fino, etcétera, etcétera. Porque, insisto, las organizaciones, una de las cosas que hacen es, venga, hay que ser mejores en esto y mejores skills y os voy a dar unas herramientas, unas tools para que podáis hablar en público, para que os podáis enfrentar a no sé qué. Pero todo es de cara para afuera, de cara para afuera, de cara para afuera. Y yo a las organizaciones, sobre todo lo que hacemos con Ilusio es, venga, de cara para adentro, pero no por soberbia, no es yo mime conmigo y me adoro y tengo que, no, sino, insisto, a modo de autoconocimiento, saber que a mí me cuesta hablar en público, a mí me cuesta tomar decisiones, a mí me cuesta aprender a frenar mi pensamiento, a mí me cuesta que las cosas no me afecten. Y de tal forma que si a mí alguien llega y me hace una carita, como yo soy conocedor de que me afecta porque soy sensible, oye, saber que esa carita no lo hacen por mí, sino porque quizá esa persona esté mal. Y ahí entra la inteligencia social, la inteligencia emocional, la asertividad, etcétera, etcétera. Entonces, a modo de pequeñas tips que se pueden hacer a nivel organizacional, yo lo que creo es muchísimo autoconocimiento y sobre todo, insisto, talleres. Nosotros en Ilusio lo que hacemos es pues charlas o talleres a nivel muy, muy práctico, pero personales, como soy, que me afecta, lo que nosotros llamamos esquema de personalidad, para que de una u otra forma, bueno, pues la vida no nos pueda, sino que nosotros sepamos gestionar, dependiendo de cómo seamos, aquellas cosas que nos vayan pasando en nuestro día a día. Porque, insisto, estamos en un mundo de la velocidad, en donde todo es ya, para allá. Hemos dejado de trabajar la voluntad, hemos dejado de saber esperar y estamos a la recompensa instantánea, al cero control de nuestros impulsos. Lo quiero todo y lo quiero ya. Y esto al final, ¿qué hace? Que nosotros tengamos picos de dopamina que sostenidos en el tiempo producen grandísimos bajones de ánimo, produzca una grandísima insatisfacción vital que haga que nada nos llene. Por eso, insisto, que cada cual se conozca, sepa qué le viene bien, qué le afecta, qué le viene mal y cómo se transforma. Y al mismo tiempo que seamos conscientes que nosotros podemos ser personas vitaminas, es decir, que de cómo estemos influimos directamente en todas las personas de nuestro alrededor. Y esto, Víctor Frank, psiquiatra judío que estuvo en Auschwitz, en el campo de concentración, una de las cosas que demostró es que al final la gente no sobrevive por como sea, sino por el sentido que tenga su vida. Y ese sentido depende muchísimo de cómo seamos y de lo que sea importante para nosotros. Otro gran ejemplo, Rafa Nadal. Rafa Nadal siempre cuenta que él llegó hasta un punto físico que era el que podía, pero que más allá es psicológico, el saber gestionar su cabeza, el saber gestionar y conocer cómo es su personalidad. Por eso que nos demos cuenta que todos y cada uno de nosotros, como decía Ramón y Cajal, podemos ser escultores de nuestro propio cerebro, siempre y cuando sepamos gestionar nuestra forma de ser y saber lo que queremos. Muchísimas gracias. Gracias, Isabel. Muy interesante. Te iba a decir, justo ahora te iba a decir, oye, vamos a dejar un poquito de tiempo para el coloquio. O sea, que fenomenal. Tenemos 15 minutos y estoy convencida que hay mucha gente que quiere hacer preguntas. Las podéis hacer por el chat
o levantar la mano y pedir la Bueno, estoy palabra. viendo aquí a Gonzalo Travesí, que le conozco, Sí, Pablo Berezovsky, entiendo que eres padre de Guillermo, Tío de Guillermo, tío de Guillermo, gran amigo mío. pero el ¡Qué tío alegría! No, pero este es Pablo. todos los tíos de Guillermo, que son 5. Ah, pues mira, mira. Pues nada, oye, pero qué alegría. Sí, señora. Oye, muy bien, enhorabuena. Pues muchísimas gracias. Ahí a llevar, insisto, todos los temas psicológicos a nivel empresarial, a nivel organizaciones, que es tan sumamente importante. Isabel, me preguntan si el nombre de la empresa es Ilusio. Sí, es Ilusio con 2 S. Ilusio con 2 S. Sí, Vale, lo pongo en el chat. por si a alguien le interesa, pues ahí estamos. Estamos tanto mi hermana Marian como yo, como otra hermana. Y bueno, tenemos lo que hacemos, insisto, son una serie de talleres. Luego al mismo tiempo hacemos, bueno, es como muy personalizado. Luego hacemos consulta para cada uno de ellos y hacemos un análisis a nivel, pues, insisto, de departamento, organización, depende un poco de lo que nos piden. A mí me gustaría preguntarte, me ha parecido interesantísimo lo de medir la salud mental, y te diré que sobre todo de los directivos, porque yo a lo largo de mi carrera también he pasado por muchas empresas y me he encontrado con mucho directivo que yo creo que le tenían que haber exigido un examen psicológico o un examen mental antes de entrar en la empresa, ¿no? Deberían de exigir a los directivos, cuando van a dirigir a un número tan grande de personas, que tengan una buena salud mental. Bueno, de hecho, nosotros tenemos una investigación. La consulta tiene 2 patas: todo lo que tenga que ver con la clínica y luego somos un instituto de investigación. Y tenemos una investigación que sacó mi padre ya hace unos años, te diría casi 10, que muy interesante, en donde se demostró que para llegar a ser directivo hay un momento dado que tienes que callar el corazón. Y no solo eso, sino que se analizaron 500 directivos a nivel mundial, sobre todo a nivel España, Brasil, México, Inglaterra y Corea del Sur. Por temas varios, pues no pudimos coger ni China, pero bueno. Y entonces, con esta muestra, una de las cosas que se vio es que muchas de las personas, muchas de las personas que llegan arriba o que llegan a ser presidentes, son personas que han sido muy heridas, que emocionalmente han sido, pues, bastante heridas, y entonces pueden seguir y pueden llegar hasta donde llegan por ese, bueno, pues ese punto de me da igual, me han hecho daño, yo hago que ni siento ni padezco. Y eso es un grandísimo error, porque al final, bueno, pues las personas que estáis arriba podéis hacer muchísimo bien a todo el mundo, a todos los que están abajo. Y al final, la gran diferencia entre un líder, un jefe y un maestro está en el trato del día a día. El jefe no se relaciona, el líder dice lo que hay que hacer, pero no está, y el maestro realmente acompaña, enseña. Entonces, oye, qué importante es que todos los que tengáis grandes responsabilidades, que digáis, venga, el rendimiento, sí, los números, sí, importantísimos, si no es que no empresa, obviamente, pero también que digas, oye, las personas, con nombre y 2 apellidos. Entonces, ahí que cada uno de vosotros o de los que tengáis estos puestos, cuidado, porque si no, o sea, que lo tengáis muy en cuenta, porque podéis hacer mucho daño a los de abajo. Y no solo eso, sino que lo que se está viendo ahora en las empresas es que llegan, digamos, con un estado anímico X, con un estado psicológico X, y mientras más suben, peor va en ansiedad, pero al mismo tiempo en tristeza, o sea, hay más ansiedad y más tristeza, llega un punto en donde están, pues, destrozados, y ya hay como los que terminan por subir o los que hacen el clic, en donde hay un pequeño porcentaje que sí que son mucho más emocionales, pero el gran pool de gente es, pues eso, silencio el corazón, silencio las emociones, y voy solo a modo de hacer corteza prefrontal, hemisferio izquierdo, y me da igual lo que yo, pues eso, me quite por delante. Entonces, insisto, muchísimo cuidado, sobre todo porque tenéis que saberlo. Las personas se quedan no por lo buenas que son, es decir, no por lo que consigan, no por el número que consiguen, sino por cómo son.
Y ahí vosotros como líderes, los que seáis líderes, los que seáis jefes, los que seáis punta de iceberg, que digáis cómo estoy yo con las personas y qué enseño yo de mí. No vamos a enseñar el bollito de pan que podéis ser, pero sí el poder enseñar algo de lo que lleváis dentro. Hay Isabel, una pregunta que yo creo que ya casi la has respuesto, que era ¿qué significa silenciar el corazón? Sí, me refiero a silenciar el corazón, a que el ser humano somos cabeza y corazón y somos una unidad como tal. No podemos separar la cabeza por un lado y el corazón por el otro, porque entonces ahí es cuando realmente nos rompemos. ¿Qué ocurre? Que hay personas que por su apego, es decir, por su forma de vincularse desde muy pequeños con sus padres, con sus abuelos, o con sus profesores, han sido muy duros con ellos, muy duros, muy rígidos. Esto es así y esto es tal y esto es tal. Entonces el corazón cada vez ha ido a menos, a menos, a menos y entonces solo ha ganado la cabeza. Tengo que hacer esto tiene que ser así, esto de esta forma, yo quiero esto. Entonces, ¿qué ocurre? Que hay un momento dado, insisto, que se rompen, pero como solo saben ir en modo cabeza, en modo ejecutivo, bueno, son personas que terminan, por desgracia, y en muchas ocasiones, pues muy solas, muy tristes, psicológicamente, pues esto, como digo yo, he hecho papilla, aunque por fuera tú los ves y aparecen todos los días en los periódicos, estupendos y perfectos o perfectas, cuando la realidad es que emocionalmente pues son más montañas rusas o ni siquiera se permiten sentir. Y eso es una pena porque, insisto, somos cabeza y corazón, somos un binomio, pero indestructible, unificado. De hecho, Isabel, yo tengo dos preguntas rápidas al hilo de todo lo que estás explicando. ¿Cuál es el momento decisivo, el momento crítico en el que un individuo se tiene que dar cuenta o cómo se puede dar cuenta de que su salud mental está cambiando, ¿no? Y luego, si el ambiente es un factor determinante también en el tema de la salud mental, ¿no? Por ejemplo, está temas pues diarios, ¿no? En el que tú durante la semana vas a cañón en tu trabajo, tus viajes, tus meetings y tal, y luego llega el fin de semana, te vas a tu casa de la playa, a tu casa de la montaña, ¿no? Te relajas, te tranquilizas, hablas de una forma pausada, eres feliz, sonríes, incluso el color de la piel te cambia, te ves más guapo, lo que tú decías antes, ¿no? Los 4 o 5 días esos de la testosterona. ¿El ambiente, por ejemplo, puede influir o no puede influir? ¿Es un factor determinante en el tema de la salud mental? Sí, sí, por supuesto. Empezando por esta última pregunta. El ambiente afecta enormemente y de hecho hay gente que solamente por el ambiente ya se pone hiperalerta o todo lo contrario, va a trabajar y dice, mira, no me encanta el trabajo, pero por mis compañeros, por el ambiente, por la gente, que no significa que no hagan nada, sino que hay buen ambiente, oye, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo ha sido? Mira, estoy haciendo este tema, oye, estoy torpe en esto, oye, el ambiente hace muchísimo. Y esto lo tenéis que saber. De hecho, Michael Page, cuando hace todo de entrevistas, y una de las cosas que dice es, tú coges a una persona por un currículum, por todo lo que sabe hacer, por todo lo que ha hecho, y pasa el primer filtro por eso. Pero tú te quedas con la persona por cómo te hace sentir. Y ahí, insisto, todos podemos mejorar en nuestro ambiente. Que no significa de repente que no veamos los problemas, no, sino que en vez de ver todo a modo cenizo, y qué horror, y cuánto trabajo, y qué frío hace, y qué calor hace, y otro viaje, y qué madrugón, y mira cómo las turbulencias del coche, y mira estos los ingleses que nos van, que es que no, es decir, oye, pues mira, venga, pues otra bien, oye, pero qué alegría, mira, qué bien que llueva para el cambio climático tan terrible que tenemos, o sea, insisto, aprender a mirar de otra forma las cosas que me van pasando. Que no significa que de repente digas, ¡ay, qué bien, me encanta despertarme a las 4 de la mañana para coger el vuelo para irme a Singapur! No, seamos realistas. Pero es, oye, pues qué bien, me voy a ir a Singapur. Oye, y qué alegría, porque bueno, oye, a ver si sale esta cosa. Pues qué bueno está Insisto. el café de la Singapore Airlines, ¿no? O algo así, ¿no? Creo que sí, ¿no? Pero que esto yo lo digo muchísimo. Nuestro hipotálamo es el centro rector de la memoria que tenemos en nuestro cerebro. Es de las cosas más moldeables que tenemos. Es decir, yo siempre digo que la memoria es emocional. Nosotros, si alguien nos pregunta, oye, ¿qué tal lo pasaste en el viaje a Roma? Tú no dices, oye, pues fui a la Plaza San Pedro, oye, fui a la Fontana di Trevi, sino dices, ah, fenomenal, bueno, es cómo lo pasamos. Es decir, la memoria siempre es emocional y la memoria se guarda en el hipotálamo. Y nuestro hipotálamo, insisto, es de las cosas que nosotros mejor y más podemos gestionar. ¿Cómo? Aprendiendo a mirar. Es decir, de las pequeñas cosas que me pasan en el día a día, que yo le puedo dar, no la vuelta, sino ver desde la otra perspectiva.
Y entonces ahí, insisto, es, oye, pues mira, tengo que coger un vuelo, oye, qué alegría que yo pueda volar. ¿Cómo me gusta desde arriba el ver las nubes? O mira, voy al trabajo, qué barbaridad, todo lo que tenemos de trabajo. Bueno, pues menos mal que tenemos trabajo, oye, qué bien que este fulanito que me puede ayudar, oye, qué bien que ha venido este otro que me cae también. O sea, insisto, que podamos aprender a mirar lo que nos rodea. Y al mismo tiempo, saber que todos podemos ser, yo siempre digo que podemos impregnar como seamos a nuestro alrededor. Y esto se sabe, se ve. Tú llegas a un trabajo y hay 4 cenizos y aquello es oscuro, frío, es que prefiero teletrabajar. Y sin embargo tú llegas y hay 2 o 3 que pasa, oye, vamos a por el día, oye, mira lo que estoy haciendo, venga, se puede, venga. Y es que vas, bueno, con otra forma. Por eso, el ambiente hace muchísimo, pero nosotros podemos hacer muchísimo en el ambiente. Y esta es una de las claves. Y luego, la primera pregunta que me has hecho, José, ya no me acuerdo. Mira que bien mi memoria. No, pues ¿cuál es el momento crítico en el que una El momento persona se da crítico. cuenta de que su salud mental está siendo crítica o está cambiando o está empeorando? Sí, Pues sí, a ver, sí, es nuestro fácil de cerebro auto... tiene una evolución. Sí, perdón. Sí, perdón. O sea, nuestro cerebro tiene una evolución en donde hay momentos que son hitos importantes. El primer hito, obviamente, es en el momento que nacemos. El segundo es en torno aproximadamente a los 12 años, que es cuando mi corteza prefrontal, la parte del cerebro esta que os digo que nos hace un poco más superiores a los animales, es cuando empieza a madurar. Por eso, antes de los 12 años, es importante evitar las pantallas. Cualquier tipo de pantallas. Es verdad que vivimos en el siglo XXI, hemos tenido una pandemia y todos vamos pegados a un móvil, pero dosificar a nuestros hijos, a nuestros nietos, todo lo que tenga que ver con pantallas antes de los 12 años. A partir de los 12 años y de los 12, 13 años a los 20 es lo que se produce, se conoce por la poda neuronal. Todo nuestro cerebro produce una poda, aparece el chute hormonal y por eso la adolescencia y empieza lo que se llama el autoconcepto, el buscarme a mí mismo y el buscar lo que yo quiero. Y a partir de los 20 años, dependiendo de todo lo que yo había vivido hasta entonces, empiezo ciertos patrones. Voz interior, cómo veo yo lo que me pasa, cómo me enfrento yo a los conflictos, cómo resuelvo yo los conflictos o cómo resuelvo yo lo que me ocurre a mi alrededor. Y al mismo tiempo voy potenciando las inteligencias en las que yo me encuentro pues, más cómodo. Pues la inteligencia práctica, la teórica, la fenicia, la analítica, la sintética, la que sea. Entonces, a partir de los 20 años es cuando el cerebro ya puede funcionar en su pleno apogeo, entre los 20 y el resto de la vida. Antiguamente se decía que si no habíamos estudiado hasta los 20, no sé qué, perdíamos la capacidad para poder estudiar. No es verdad. Lo que perdemos es la plasticidad neuronal, pero no la cantidad ni no la cantidad. ¿Vale? Entonces, ¿por qué os digo esto? Porque a partir de los 20 es cuando estamos o debemos estar más asentados. ¿Qué ocurre? Que hay momentos en donde, de una u otra forma, nos damos cuenta que el cuerpo no tira. Y sobre todo, el sueño empieza a verse afectado, mi forma de estar. Hay un momento donde yo siempre digo que no estoy cómodo conmigo mismo. Yo a mucha gente le digo, pero ¿tú serías amigo de ti mismo? Sí, sí, yo sería amigo de mí mismo. ¿Tú serías amigo de... Yo Isabel Rojas, sería amiga de Isabel Rojas? Pues sí. Y hay un momento dado que uno dice, oye, ¿estás cómodo contigo mismo? Y ahí es cuando uno empieza, pues no, es que últimamente estoy súper negativo, no, es que últimamente estoy súper irritable, no, es que todo me afecta enormemente. Pues ahí es cuando yo digo, cuidado, sueño, amigo de uno mismo, y lo tercero es cuando veo que el mundo va contra mí. Estoy yo con la gente, no, es que mi jefe va contra mí, no, es que mira, esto me ha salido mal, no, es que la bolsa va contra mí. Yo tengo un paciente que juega en bolsa, porque no tiene otra palabra, y me dice, es que yo sé que la bolsa va contra mí. No, no, escucha, esto no, ojalá la bolsa tuviese tanto poder sobre la bolsa. Entonces, hay momentos en la vida que cuando uno no está cómodo consigo mismo, que dice, venga. Y luego, cuando el cuerpo, de forma incomprensible, te está hablando. Estoy demasiado agarrotado, tengo problemas de tripa, dermatitis, de repente me tiembla el ojo, oye, no, mira, es que de repente pues me sienta esto mal, o me duele la cadera, o tengo tensión en la espalda. Es decir, cuando el cuerpo de una u otra forma nos está hablando. Ahí es cuando yo digo, oye, vete a ese chequeo, vete a esa ITV psicológica, a ver qué se puede hacer o a ver en qué punto estás. Y luego ya lo que es clave, cuando uno tiene un ataque de ansiedad, cuando tiene crisis de pánico, cuando hay un momento que pues no cojo un ascensor porque vaya a ser que pase no sé qué, cuando yo no salgo porque vaya a ser que no sé cuántos, y luego al mismo tiempo en el momento en el que bueno, pues uno esté muy triste, no me quiero levantar, la vida no tiene sentido, todo me pesa, la vida me pesa, etcétera, etcétera.
Entonces, insisto, a partir de los 20 años y formas de estar con uno mismo y con el entorno. Pablo, ¿ibas a preguntar? Me gustaría, Venga. Don Pablo. Isabel, ¿me dejas? Adelante, Pablo, cuéntame. Bueno, voy a hacer preguntas fáciles. A mí me gustan hacer preguntas imposibles, retadoras, provocadoras. Venga, incómodas, me gusta. A ver, Pablo, cuéntame. Lo voy a hacer porque igual, no tú, ya sé que tú no te vas a ofender, pero a lo mejor hay gente en la audiencia que les molesta. Entonces voy a hacer una más sencilla, que es ¿dónde está la frontera entre el corazón y el paternalismo? Lo digo porque, o sea, yo ya tengo cierta edad, o sea, tengo 12 nietos, lo cual no significa que sea un superabuelo, soy un abuelo jovencito. Pero, eres un superabuelo en cantidad. Eso sí. Me ha tocado, pues bueno, a lo largo de mi vida, pues he estado 25 años en un despacho razonablemente grande donde tenía 70 personas a mi cargo, ¿no? Y entonces, pues yo que soy más bien todo corazón, como a lo mejor atestigua don José Núñez, que me conoce muy bien, Ana a lo mejor también, Confirmo y todo reconfirmo. corazón, pues a mí a veces me acusaban de cierto paternalismo. Y es verdad que yo metía mucho el corazón en las personas, las quería muchísimo. Entonces, pues cuando aquí no existía la conciliación, yo llevaba años a las abogadas de mi despacho poniéndoles un ordenador en casa para que pudieran conciliar. Pero te estoy hablando de los años 90 y muchos, 90. ¿sabes? Pero al final te acusan de paternalismo. Entonces dices, oye, tío, es que tú no eres un jefe, tú eres un pedazo de padre y esa función de padre, por esa carga emocional y por ese meter el corazón, no pinta nada. Y veía esa crítica, que además creo que incluso tiene su punto de razón. Por eso te pregunto cuál es la frontera entre el corazón y el paternalismo, para aprender. Es una pregunta buenísima y yo pensaba que me la ibas que me ibas a preguntar por hoy en día, porque hoy en día hay una especie o sea, los padres están haciendo de sus hijos pequeñas burbujas. O sea, a día de hoy los niños se están convirtiendo en lo que yo llamo el polifóbico. Niños que miedo a todo, pero bueno, yendo a tu pregunta que me parece interesantísima, pues mira, no hay un límite claro como tal, pero yo siempre digo que en el momento en el que tú te cargues demasiado. Y ahí hay que saber que es distinto el que tú seas bueno a que tú sientas y percibas las emociones del resto y las hagas propias. Y ahí es cuando yo te digo, más que paternalismo hay hipersensibilidad. Es bueno ser sensible, es malo ser hipersensible. Entonces, el límite es, oye, vete a tu casa, coge el ordenador, pero trabaja. Hay flexibilidad, pero al mismo tiempo quiero rendimiento. Me pongo en tu lugar, pero hay cosas, me da igual cómo se hagan, pero que tienen que salir. Y esa es la clave, porque a día de hoy vivimos en un mundo de la rigidez, de esta forma y así y ya y ahora. Cuidado. También te digo, Pablo, qué bueno que te quedes con eso. O sea, qué bueno que tú hayas sido un modelo para tantas personas. Que quizá en tu cuenta bancaria podría haber más miles de euros si hubiese sido mucho más insensible y mucho menos paternalista, probablemente. Pero al final a la tumba te vas con el corazón, no te vas con el dinero. Cuidado. Entonces, el límite en el momento en el que tú te estás cargando y otros no. En el momento en que tú haces, en el que tú permites, en el que tú dejas que pasen una serie de cosas en contra tuyo y que a ti te afecta, incluso que hagas un trabajo que no te corresponde, en el momento en el que dices, venga, pues yo he hecho una hora porque fulanita se ha ido a su casa, en el momento en el que algo le sale mal a fulanita que en su casa porque no ha trabajado y entonces te pones tú a hacerlo, ahí es cuando yo te digo, Pablo, cuidado, porque te estás yendo un poquito too much. Entonces, insisto, es poner corazón, saber ponerme en el lugar del otro, pero sin llegar a sentir sus emociones. Hay una cosa que es la empatía, la simpatía y la apatía. Bueno, pues muchísimo cuidado con la empatía es yo percibo y hago mío las emociones del otro. Cuidado. Es, oye, percibo lo tuyo, pero no me pongo a llorar por tu tristeza. ¿Vale? Y esa es la fina línea. Y al mismo tiempo hay flexibilidad. Te puedes ir a trabajar a tu casa. Hay flexibilidad. Oye, hazlo como quieras, pero al mismo tiempo hay trabajo. Ahí sale el trabajo y sale bien. Como sea, pero sale bien. Y ahí es donde yo sí que te digo, oye, séme un poquito más duro, si en caso de que no lo seas.
pero también, insisto, Pablo, esto me lo dijo mi padre hace muchos años. Mi padre en muchas ocasiones es demasiado corazón y yo le he visto, o sea, me acuerdo una vez una crisis de pareja en donde él llevaba con una 12 años y bueno, y había tenido una hija con esta y bueno, y venía la mujer y decía, yo quiero recuperar mi matrimonio. Y yo aquello dije, bueno, esto está más perdido, esto está más... Y mi padre, bueno, llamó al amante, habló con la amante, habló con el otro, hizo tal, se movió cielo con Santiago, que el tío lo consiguió, pero yo pensé, pues, dejado en el camino la vida. Bueno, esa fina línea de decir, ayudo, pero sin dejarme el corazón en ello, sin trabajar yo por esa persona que no ha trabajado, sin preocuparme en exceso por aquello que ha ocurrido. Gracias. Hay De una nada, pregunta Pablo. en el chat de Carol, que nos dice que ella una vez participó en un estudio en el que te autoevaluabas, evaluabas al superior y a los pares y a los supervisados y todos a ella, ¿no? Creo que es la evaluación 360 grados que llaman, ¿no? Y que se logró una identificación real de las brechas entre quién creemos que somos y cómo nos ven, ¿no? A mí las evaluaciones 360 cuando son anónimas me gustan mucho, pero me gustan muchísimo si tienen ese punto psicológico. Cuando solamente se centran en la ejecución del trabajo, a mí a veces se me queda corto. Hombre, es verdad que si alguien te dice, no, mira, es que percibo que tú no eres cercano, porque cuando yo te digo, o sea, es verdad que cuando se habla de trabajo hay veces que se sueltan cosas psicológicas, pero vamos, recomendaría siempre que podáis en estas evaluaciones poner puntos psicológicos o más de relaciones, porque ayuda muchísimo, tanto a los que los recibís como a las personas que lo escriben. Sí, ella nombra que fue de forma anónima. Sí, esto es clave. Pues nada, no sé si hay más Muy bien, preguntas. pues, ¿hay alguna pregunta más, Ana? Sí, hay una más. Vale. Bueno, no, te han dado que un gusto escucharte y enhorabuena, te han dado la mitad. Pues nada, gracias a vosotros. Bien, Cualquier oye, cosa pues, que necesitéis, dudas, preguntas, os dejo mi correo electrónico isabelrojasestape@gmail.com y nada, y ahí estoy para lo que necesitéis. Isabel, isabelrojasestape@gmail.com. Lo voy a poner en el chat. Exacto, Y por el chat. mientras, José, si te parece... Sí, clausulamos ya la sesión. Nada, Isabel, ha sido una masterclass, además con un lenguaje súper fácil y cercano para todos los que no somos duchos en tu disciplina. Sin duda, hoy todos los que hemos estado aquí, gracias a ti, gracias a la colaboración de Ana, que con su ayuda pues facilita muchísimo las cosas, y gracias al CAI. Nuestro presidente Francesc Rabasa no ha podido estar aquí y saludarte porque, bueno, pues estaba fuera de viaje. Pero sí, hemos aprendido sin duda muchísimas cosas. Yo, por ejemplo, he aprendido de que resulta que ahora, después de 50 años, me acabo de enterar de que tengo el temperamento de mi madre y el carácter de mi padre, cosa que antes creía que era al revés, ¿no? O sea que imagínate si nos has dado... Y cosas como que también hay que cuidar nuestro hipotálamo, hay que quererlo y cuidarlo mucho. Y para despedir, yo me quedaría con una frase que me ha parecido ejemplar, que es que el ser humano es un ser único. Isabel Rojas, muchísimas gracias por estar con el CAI a todos. esta tarde. Y gracias a todos. Gracias, Isabel. Hasta luego. Un abrazo. Gracias, Pablo. A todos. Saludos a tu sobrino. Yo solo Adiós. un abrazo. Gracias.